Episodio En el lago Lehmann, de Stefan Zweig, narrado por Mónica, para el oído literario. Cerca del pueblecito suizo de Villejuif, a orillas del lago Lehmann, en una noche de verano del año 1918, un pescador que había salido con su bote de remos divisó un extraño objeto en medio del lago y descubrió al acercarse a él un artilugio fabricado con maderos ensamblados que un hombre desnudo intentaba hacer avanzar con movimientos torpes, utilizando un tablón gastado como remo. El pescador se acercó a la balsa, ayudó al agotado navegante a subir a su bote, cubrió provisionalmente su desnudez con redes y a continuación intentó hablar con el hombre, tímidamente acurrucado en un rincón y temblando de frío. Pero él contestó en una lengua extranjera de la que ni una sola palabra se parecía a la suya. El compasivo pescador desistió pronto de seguir preguntando, recogió sus redes y se dirigió con rápidos golpes de remo hacia la orilla. A medida que los contornos de la orilla se iban aclarando con la primera luz del día, empezó también a iluminarse el rostro del hombre desnudo. Una risa infantil se desprendió de su ancha boca, cubierta por una embrollada barba. Una de sus manos se levantó indicando el otro lado, y sin cesar de preguntar, y ya medio seguro de la respuesta, balbuceó una palabra que sonaba como Rosía, y cuyo sonido se hacía más y más feliz a medida que la quilla se aproximaba a la costa. Al fin, la embarcación chirrió al dar contra la orilla. Las parientes femeninas del pescador, que aguardaban impacientes el húmedo botín, se dispersaron chillando, como en otro tiempo las sirvientas de Nausicaa, cuando descubrieron al hombre desnudo entre las redes. Poco a poco, atraídos por la singular noticia, fueron congregándose varios hombres del lugar, a los que pronto se les unió el valiente alguacil del pueblo, consciente de su dignidad y celoso en el desempeño de su cargo. Gracias a su dilatada instrucción y a su rica experiencia en tiempos de guerra, enseguida dedujo con toda seguridad que se trataba de un desertor al que la corriente había arrastrado desde la orilla francesa y se preparó de inmediato a someterlo a un interrogatorio oficial. Pero esta prolija tentativa perdió muy pronto dignidad y valor por el hecho de que el hombre desnudo, al que entretanto algunos vecinos habían prestado una chaqueta y unos pantalones de tela cruda, en respuesta a toda pregunta no repetía otra cosa que su grito de forma de interrogante: «¿Rosía? ¿Rosía?», cada vez más angustiado e inseguro. Un poco enojado por su fracaso, el alguacil ordenó al forastero con gestos inequívocos que lo siguiera, y acompañado por el griterío de los jóvenes del pueblo, que mientras tanto se habían despertado, el hombre empapado y con los pies desnudos, metido en una chaqueta y unos pantalones holgados, fue conducido al ayuntamiento y puesto bajo custodia. El hombre no se resistió ni dijo palabra alguna. Solo sus ojos claros se habían ensombrecido de decepción y sus altos hombros se habían encogido como por temblor a un golpe. Mientras tanto, la noticia de la pesca de un hombre se había divulgado hasta llegar a los hoteles cercanos, y hombres y mujeres, felices de vivir un episodio divertido dentro de la monotonía del día, acudieron a contemplar al salvaje. Una dama le regaló bombones que él dejó a un lado, desconfiado como un simio. Un caballero le hizo una fotografía. Todo el mundo hablaba y parloteaba divertido a su alrededor, hasta que el director de un gran hotel,
que había vivido mucho tiempo en el extranjero y dominaba varias lenguas, dirigió la palabra al ya amendrado forastero sucesivamente en alemán, italiano, inglés y finalmente en ruso. Apenas hubo oído el primer sonido de su lengua natal, el asustado forastero se iluminó. Una ancha sonrisa cruzó su mansa cara de oreja a oreja. De repente, seguro y locuaz, se puso a contar todas sus peripecias. Era larga y confusa, no siempre comprensible para el improvisado intérprete en sus detalles, pero lo esencial he aquí la historia de aquel hombre. Había combatido en Rusia y después, un día, fue cargado en vagones con otros miles de hombres y llevado muy lejos. A continuación fue embarcado con los demás y mucho más tarde atravesó regiones tan cálidas como él lo expresó. Los huesos se reblandecían hasta convertirse en carne. Finalmente habían desembarcado en algún otro lugar. Habían sido cargados de nuevo en vagones y de improviso habían recibido la orden de tomar por asalto una colina, de lo cual no podía dar más detalles, porque justo al comienzo una bala lo había herido en la pierna. Los oyentes, para los cuales el intérprete traducía el relato y respuestas, vieron claro enseguida que aquel fugitivo pertenecía a una de las divisiones rusas en Francia que habían sido enviadas al frente francés a través de medio mundo, por Siberia y Vladivostok, y todos sintieron a la vez que una cierta compasión, la curiosidad de saber cómo se las había arreglado para realizar tan singular fuga. Con una sonrisa entre bonachona y ladina, el ruso contó gustoso que apenas restablecido había preguntado a los enfermeros dónde quedaba Rusia y ellos le habían indicado la dirección, que él más o menos la había seguido teniendo en cuenta la posición del sol y de las estrellas, y así se había escapado a hurtadillas, caminando de noche y de día, escondiéndose de las patrullas en pajares. Había comido fruta y mendigado pan durante 10 días hasta llegar finalmente a aquel lago. Su relato se hizo entonces más confuso. Pareció que el hombre, que procedía de las proximidades del lago Baikal, se había imaginado que Rusia se encontraba en la orilla opuesta, cuya línea ondulada había divisado en el crepúsculo. Lo cierto es que había robado 2 maderos de una cabaña y echado boca abajo encima de ellos. Había salido al lago ayudándose de una tabla como remo y allí lo había encontrado el pescador. La angustiosa pregunta con que terminó su confuso relato de si al día siguiente podría estar en casa despertó primero, apenas traducida, sonoras carcajadas a causa de la desinformación de que hacía gala, pero luego cedió el paso a una sincera compasión, y todos dieron unas monedas o algunos billetes al pobre náufrago, que miraba a su alrededor desorientado y lastimero. Entretanto, tras una consulta por teléfono, se había presentado un oficial superior de la policía de Montreuil, que, no sin dificultades, levantó acta del caso. Pues no solo resultó que el improvisado intérprete no daba para más, sino que también se vio claro que para los occidentales era inconcebible la incultura de aquel hombre, cuyo saber sobre sí mismo apenas iba más allá de su nombre de pilas, Boris, y que de su pueblo natal solo era capaz de ofrecer datos de lo más embrollado. Por ejemplo, que sus habitantes eran siervos del príncipe Mencherkiv. Dijo siervos, aunque esta servidumbre había sido derogada hacía una generación, y que él vivía con su mujer y sus hijos a 50 verstas del Gran Lago. Entonces empezaron las deliberaciones sobre su destino. Él en medio de los litigantes, con la cabeza baja y la mirada perdida. Unos decían que había que transferirlo a la embajada rusa de Berna. Otros temían que tal medida significara devolverlo a Francia. El oficial de policía explicó que con toda la dificultad del asunto residía en saber si había que tratarlo como desertor o como extranjero indocumentado. El secretario del ayuntamiento rechazó desde el principio la posibilidad de alimentar y albergar allí al forastero. Un francés exasperado
dijo a gritos que no debían andarse con tantas monsergas con el miserable fugitivo, que trabajara o que lo expedieran. Dos mujeres objetaron que no tenía la culpa de su desgracia, que era un crimen enviar a la gente fuera de su patria, a un país extranjero. Aquel incidente fortuito ya amenazaba con originar una contienda política, cuando de repente intervino un anciano danés para declarar enérgicamente que él pagaría la manutención de aquel hombre durante 8 días y que el ínterin las autoridades deberían llegar a un acuerdo con la legación, una solución inesperada que satisfizo tanto a la parte oficial como a la privada. Durante la discusión, cada vez más encendida, la tímida mirada del fugitivo se había ido levantando poco a poco del suelo y había quedado suspendida de los labios del director del hotel, el único de aquel tumulto que podía explicarle qué destino le esperaba. Aunque de modo confuso, parecía darse cuenta del revuelo que su presencia había levantado, y cuando decreció el alboroto de voces, sin pensarlo demasiado, y en medio del silencio, levantó las manos hacia aquel hombre en actitud suplicante, como hacen las mujeres ante una imagen santa. Lo conmovedor de este gesto impresionó a todos los presentes. El director se le acercó cordial y lo tranquilizó diciéndole que no debía temer nada, que podía quedarse allí sin ser molestado, que en el hotel se ocuparían de él en adelante. El ruso quiso besarle la mano, pero el otro la retiró retrocediendo con prontitud. Luego le indicó la casa contigua, una pequeña fonda de pueblo, donde encontraría mesa y cama. Lo tranquilizó de nuevo con palabras amables y, despidiéndolo amigablemente con la mano, se dirigió a su hotel, calle arriba. El fugitivo lo siguió inmóvil con la vista, y a medida que se alejaba el único que comprendía su lengua, su rostro, que ya se había animado un poco, se ensombrecía de nuevo. Con ojos desmayados lo siguió hasta verlo desaparecer en el elevado hotel sin prestar atención a los demás, que lo contemplaban con asombro y se reían de su extraño comportamiento. Después, cuando un alma compasiva lo tocó y le indicó el hostal, sus pesados hombros se desmoronaron como quien dice y cruzó el umbral con la cabeza gacha. Le abrieron el bar. Se arrimó a la mesa, donde la camarera, como saludo, depositó un vaso de aguardiente y permaneció allí sentado toda la mañana, sin moverse y con la mirada velada. Los niños del pueblo no se cansaban de espiarlo a través de la ventana, riendo y gritándole cosas. Él no levantó la cabeza. Los clientes que entraban lo observaban con curiosidad. Él permanecía sentado con la espalda encorvada y los ojos como embelesados, fijos en la mesa, tímido y vergonzoso. Y al mediodía, cuando a la hora de comer un enjambre de clientes llenó el local con risas, cientos de voces que no comprendían zumbaron a su alrededor, y él, percatándose con espanto de su condición de extranjero, se vio sordo y mudo en medio de aquella agitación general. Sus manos empezaron a temblar de tal manera que apenas podía sostener la cuchara de la sopa. De pronto, una gruesa lágrima se deslizó por su mejilla y cayó pesada sobre la mesa. Miró tímidamente a su alrededor. Los demás se habían dado cuenta y callaron de repente. Y él sintió vergüenza e inclinó aún más su pesada y desgreñada cabeza hacia la madera negra de la mesa. Permaneció así sentado hasta el atardecer. La gente entraba y salía, pero él no se percataba de nadie, ni nadie reparaba en él. Era una sombra a la sombra de la estufa, con las manos apuntaladas con fuerza sobre la mesa. Todos lo olvidaron y nadie se dio cuenta cuando, en medio del crepúsculo, se levantó y, sigiloso como un animal, subió por el camino del hotel. Permaneció allí 1 o 2 horas ante la puerta, sosteniendo respetuosamente la gorra en la mano, sin dirigir la mirada a nadie. Finalmente aquella singular figura, que rígida y negra, había echado raíces como un tronco de árbol ante la entrada iluminada del hotel, llamó la atención de un botones que fue a buscar al director. De nuevo una ligera claridad iluminó el sombrío rostro cuando lo saludó su lengua materna. «¿Qué quieres, Boris?», preguntó el director. «Os ruego que me disculpéis.
balbuceó el fugitivo. Solo querría saber si se me permite irme a casa. Desde luego, Boris, claro que puedes irte a casa, sonrió el interpelado. Mañana mismo. El otro se puso serio. La sonrisa se borró de su cara al oír aquellas palabras dichas en tono tan suplicante. No, Boris, todavía no. No antes de que termine la guerra. ¿Y cuándo? ¿Cuándo terminará la guerra? Solo Dios lo sabe. Los humanos no lo sabemos. ¿Y antes? No puedo irme antes. No, Boris. ¿Está muy lejos? Sí. ¿Cuántos días? Muchos. Me iré igualmente, señor. Soy fuerte, no me canso. Pero no puedes, Boris. Hay una frontera de por medio. ¿Una frontera? Miraba con expresión pasmada. Desconocía aquella palabra. Luego dijo, con su singular obstinación, la cruzaré a nado. El director esbozó una sonrisa. Sin embargo, le dio pena y le aclaró afablemente. No, Boris, es imposible. Una frontera es un país extranjero. No te la dejarán cruzar. Pero si no les haré nada. He tirado el fusil. ¿Por qué no me van a dejar ir con mi mujer si se lo pido por el amor de Cristo? El director se iba poniendo cada vez más serio. Empezaba a sentir amargura. No, dijo, no te dejarán pasar, Boris. Los hombres ya no escuchan la palabra de Cristo. Pero, ¿qué voy a hacer, señor? No puedo quedarme aquí. La gente no me entiende y yo no la entiendo a ella. Aprenderás la lengua, Boris. No, señor, dijo el ruso agachando aún más la cabeza. Soy incapaz de aprender nada. Solo sé trabajar en el campo y nada más. ¿Qué voy a hacer aquí? Quiero irme a casa. Muéstreme el camino. Ahora no hay camino, Boris. Pero, señor, no pueden prohibirme volver a casa con mi mujer y mis hijos. Ya no soy soldado. Sí pueden, Boris. ¿Y el zar? Preguntó de pronto, temblando de esperanza y de respeto. Ya no hay zar, Boris. Lo han depuesto. ¿Que no hay zar? Miró al otro con ojos atónitos. Una luz última se extinguió en su mirada y dijo con voz cansada. Entonces no puedo volver a casa. Todavía no. Tienes que esperar, Boris. ¿Mucho? No lo sé. El rostro de Boris se iba ensombreciendo cada vez más en la oscuridad. Ya he esperado mucho. No puedo esperar más. Muéstreme el camino. Lo intentaré. No hay camino, Boris. En la frontera te arrestarán. Quédate aquí. Te encontraremos un trabajo. La gente de aquí no me entiende y yo no la entiendo a ella, repitió obstinado. No puedo vivir aquí. Ayúdeme, señor. No puedo, Boris. Por Cristo, ayúdeme, señor. Ayúdeme. No lo soporto más. No puedo, Boris. Nadie puede ayudar ahora a los demás. Permanecieron en silencio uno frente al otro. Boris daba vueltas a la gorra en las manos. Entonces, ¿por qué me han sacado de casa? Decían que debía defender a Rusia y al zar. Pero Rusia está lejos de aquí. Y usted dice que al zar lo han... ¿Qué ha dicho? Depuesto. Depuesto. Repitió la palabra sin comprenderla. ¿Qué voy a hacer ahora, señor? Debo irme a casa. No puedo vivir aquí. Ayúdeme, señor. Ayúdeme. No puedo, Boris. ¿Y nadie puede ayudarme? Ahora no. El ruso agachaba cada vez más la cabeza. De pronto dijo con voz apagada: Gracias, señor. Y dio media vuelta. Bajó por el camino lentamente. El director lo siguió un buen trecho con la mirada y le extrañó que no se dirigiera al hostal, sino que bajara los peldaños hacia el lago. Quiso la casualidad que al día siguiente el mismo pescador descubriera el cuerpo desnudo del ahogado. Había dejado cuidadosamente doblados en la orilla la chaqueta y los pantalones que le habían prestado y había entrado en el agua tal como había salido de ella. Se levantó acta del suceso y, como nadie conocía el nombre del extranjero, colocaron una cruz barata en su tumba, una de aquellas crucecitas sobre un destino anónimo
con las que está ahora cubierta Europa de un extremo al otro. La calle del Claro de Luna. El barco, retrasado por la tormenta, no pudo fondear en el pequeño puerto francés hasta muy entrada la noche y perdimos el tren nocturno para Alemania. De improviso, pues nos quedaba un día en una localidad desconocida, una noche sin más atractivo que el de la música ramplona y melancólica que tocaba un conjunto de mujeres en una sala de baile arrabalera, o el de una monótona conversación con mis compañeros de viaje ocasionales. La atmósfera del pequeño comedor del hotel, que olía a aceite y estaba cargado de humo, me resultaba insoportable, y yo notaba doblemente su empañada suciedad porque todavía sentía en los labios el hálito puro del mar con su frescor y su sabor salado. De modo que salí del hotel, seguía a la aventura la ancha e iluminada calle hasta llegar a una plaza donde tocaba la banda de la Guardia Urbana, y luego proseguí más allá, llevado por la ola indolente de los viandantes. Al principio me sentó bien ese dejarme meter a la buena de Dios en la corriente de una muchedumbre indiferente, ataviada al gusto provinciano, pero pronto dejé de poder resistir los empujones de la gente extraña y sus risas vacuas, aquellos ojos que me agredían, atónitos, indiferentes o irónicos, aquellos roces que me empujaban hacia adelante imperceptiblemente, aquella luz que emanaba de mil pequeñas fuentes y el ruido de pasos frotando el suelo. La travesía había sido movida y aún hervía en mi sangre una sensación de mareo y de leve embriaguez. Aún tenía la impresión de que la tierra resbalaba y se balanceaba bajo mis pies, que se movía como si resoplara y que la calle se elevaba hasta el cielo. De repente me sentí mareado con tanto barullo y para salvarme torcía hacia una calle sin siquiera mirar su nombre y desde allí hacia otra más pequeña, en lo que poco a poco se iba extinguiendo el eco de aquel desatinado ruido, y seguía adentrándome sin rumbo fijo por el laberinto de callejuelas que se ramificaban como arterias y se iban volviendo más y más oscuras a medida que me alejaba de la plaza principal. Allí, las grandes farolas de arco voltaico, esas lunas de los amplios bulevares, ya no resplandecían, y por encima de la escasa iluminación se empezaba a ver de nuevo, por fin, las estrellas y un cielo velado por la oscuridad. Debía de hallarme cerca del puerto, en el barrio de los marineros, a juzgar por el tufo de pescado podrido, esa exhalación dulzona de algas y descomposición, como el de las plantas marinas arrojadas a tierras por el oleaje. El efluvio característico de hedores de corrupción y de cuartos mal ventilados que se deposita aletargado en estos rincones hasta que de repente llega la gran tormenta y se puede volver a respirar. La incierta oscuridad y la inesperada soledad me reconfortaban. Moderé el paso y entonces sí observé las calles, una tras otra, cada una diferente a su vecina. Aquí una tranquila, allí una insinuante, pero todas oscuras y con un ruido amortiguado de música y de voces que brotaba de lo invisible, del seno de sus bóvedas, de un modo tan misterioso que apenas se podía adivinar cuál era su origen subterráneo, pues todas las casas estaban cerradas y solo parpadeaban con una luz roja o amarilla. Me encantaban esas callejuelas de ciudades desconocidas, ese sórdido mercado de todas las pasiones, ese disimulado acopio de todas las tentaciones para los marineros que, venidos de noches solitarias en mares extraños y peligrosos, paran aquí una noche para satisfacer en una hora sus muchos y sensuales sueños. Esas callejuelas tienen que ocultarse en algún lugar de los barrios bajos de la ciudad, porque dicen con descaro e impertinencia lo que las luminosas casas de cristales brillantes y sus habitantes distinguidos ocultan bajo 100 máscaras. Aquí de los tugurios sale una música seductora. Los cinematógrafos prometen con llamativos carteles magnificencias nunca soñadas,
Lamparillas rectangulares se acurrucan bajo las puertas y guiñan el ojo en un íntimo saludo y con una inequívoca invitación, y por el resquicio de una puerta se entrevé el destello de carne desnuda adornada de oropeles. En los cafés retumban las voces de los beodos y alborotan las disputas de los jugadores. Los marineros se sonríen satisfechos cuando se cruzan por la calle y sus obtusas miradas se avivan con mil promesas, pues aquí está todo: juego y mujeres, bebida y espectáculo, y aventuras de las más sórdidas a las más grandiosas. Pero todo eso se amortigua tímida y a la vez alevosamente detrás de postigos hipócritamente bajados. Nada se trasluce al exterior, y esta aparente reserva atrae con la doble seducción de lo oculto y lo accesible. Estas calles son iguales en Hamburgo, en Colombo y en La Habana, como son iguales las grandes avenidas de lujo, porque lo alto y lo bajo de la vida tiene la misma forma, últimos restos fantásticos de un mundo sensualmente desordenado, donde los instintos todavía se descargan con brutalidad y desenfreno. Estas calles nada burguesas, insinuantes por lo que revelan y tentadoras por lo que esconden, son una tenebrosa selva de pasiones llena de sabandijas instintivas. Con ellas se puede soñar. Y así era también la calle en la que de pronto me sentí prisionero. Errando a la aventura, me encontré siguiendo los pasos de unos coraceros, cuyos largos sables se arrastraban con estrépito tintineo por el desigual adoquinado. Unas mujeres lo llamaban desde un bar, y ellos respondieron con sonoras carcajadas y bromas groseras. Uno golpeó en la ventana y de algún lado salió una voz echando pestes. Siguieron su camino, las risas se alejaron y pronto no oí nada más. La calle había vuelto a enmudecer. Algunas ventanas emitían vagos reflejos en un resplandor nebuloso de luna mortecina. Me detuve para aspirar aquel silencio, que me parecía extraño, porque detrás de él susurraba secreto, sensualidad y peligro. Me daba perfecta cuenta de que aquel silencio era una mentira y de que bajo el turbio vaho de aquella calle un trémulo brillo delataba la podredumbre del mundo. Pero yo permanecía quieto, escuchando el silencio. No percibía la ciudad ni la callejuela, no me percataba de su nombre ni del mío, solo tenía la sensación de ser un extraño allí, prodigiosamente desprendido de mí mismo y disuelto en un ambiente desconocido, sin propósito ni misión, sin relación con nada, y sin embargo sentía aquella oscura vida a mi alrededor tan intensamente como la sangre bajo mi piel. La única sensación era que nada de lo que ocurría estaba en relación conmigo, y no obstante, todo me pertenecía. Esa aventurosa sensación de una vivencia que se hace más profunda y auténtica por el hecho de no participar en ella es una de las fuentes vivas de mi ser más íntimo y me invade siempre como un deleite en medio de lo desconocido. Entonces, de pronto, cuando me había detenido a escuchar en la solitaria calle, como esperando algo que tenía que suceder, algo que me zarandeara y me alejara de aquella sensación sonámbula de estar escuchando el vacío, oí cantar, atenuada por la distancia o una pared, muy deslucida, una canción alemana, aquella sencilla melodía del cazador furtivo. Bella, verde corona virginal. La cantaba una voz femenina muy mal, pero era una melodía alemana al fin y al cabo. Oírla en aquel rincón desconocido del mundo me hacía sentirla más próxima, de una manera especial. No sabía de dónde salía la voz y sin embargo la recibí como un saludo. Eran las primeras palabras patrias desde hacía semanas. ¿Quién?, me pregunté, ¿habla aquí mi lengua? ¿A quién en la calle angulosa y embrutecida, un recuerdo muy sentido, arranca este pobre canto de lo más profundo del corazón? Intenté seguir la voz, buscando casa por casa entre todas las que dormitaban con los postigos cerrados,
detrás de los cuales, sin embargo, un destello de luz o una mano saludando de vez en cuando daban señales de vida. El exterior de las casas estaba lleno de inscripciones llamativas, de carteles chillones. Un bar escondido prometía whisky y cerveza, pero todo estaba cerrado. Todo era disuasorio y a la vez tentador. Y entre tanto, unos pasos resonaron a lo lejos. Se oía de nuevo la misma voz, que trinaba el estribillo ahora con más claridad y cada vez más cerca. Entonces descubrí la casa. Vacilé un instante, pero luego me dirigí al cancel, cubierto con una espesa cortina blanca. Pero entonces, cuando decidí asomarme, algo se movió bruscamente en las sombras del zaguán. Una forma que al parecer acechaba pegada a la vidriera. Se estremeció asustada. Una cara bañada del rojo de la linterna que colgaba encima y, sin embargo, pálida de espanto. Un hombre que miraba con los ojos muy abiertos murmuró algo parecido a una disculpa y desapareció en la penumbra de la callejuela. Fue un saludo extraño. Lo seguí con la mirada. Algo de él, indefinido, me pareció agitarse aún en las sombras evanescentes de la calle. En el interior, la voz seguía cantando, más clara aún, me pareció. Me atraía, alcé el picaporte y entré rápidamente. La última palabra de la canción cayó como cortada por un cuchillo, y asustado noté un vacío ante mí, la hostilidad del silencio, como si yo hubiera roto algo. Muy poco a poco mis ojos se orientaron en el interior del local, que casi estaba vacío. Una barra y una mesa. Todo ello, evidentemente, antesala de otras habitaciones traseras, que con las puertas entreabiertas, la luz mortecina y las camas dispuestas revelaban a primera vista su peculiar destino. Sentada a la mesa y apoyando la cabeza sobre el codo, había una muchacha maquillada y cansada. Detrás de la barra, la patrona, corpulenta, el cabello de un color gris desaliñado, con otra muchacha nada fea. Mi saludo resonó con dureza en el local y el hastiado eco de la respuesta tardó en llegar. Me resultaba desagradable estar allí en el vacío, así, en un silencio yermo y tenso. De buena gana hubiera retrocedido, pero como en mi confusión no encontraba ningún pretexto, me senté resignado a la mesa. La muchacha, recordando ahora sus obligaciones, me preguntó qué quería tomar. En un penoso francés, reconocí enseguida el alemán. Pedí cerveza. Ella se fue y volvió caminando con paso indolente, que delataba aún más su indiferencia que la insipidez de sus ojos, un débil y fatigado resplandor bajo los párpados, como de luces que se apagan. Siguiendo la práctica de estos locales, colocó mecánicamente junto a mi jarra otra para ella. Mientras brindaba a mi salud, su mirada vacía me miró de soslayo. Así pude examinarla. Su cara, realmente bella todavía y de rasgos bien proporcionados, se había convertido, sin embargo, en una máscara vulgar a causa de la fatiga interior. Todo estaba marchito, los párpados le pesaban y el cabello le caía lacio. Las mejillas hundidas y manchadas de maquillaje barato empezaban a decaer y a formar amplios pliegues que llegaban hasta la boca. También el vestido le colgaba desaliñado y su voz sonaba cascada, bronca de tabaco y cerveza. En toda ella no pude ver sino a un ser humano cansado que seguía viviendo solo por rutina, pero insensible. Tímido y apocado, le hice una pregunta. Me respondió sin mirarme, con indolencia y sin interés, apenas moviendo los labios. Me sentí fuera de lugar. En la parte de atrás, la patrona bostezaba y la otra muchacha, sentada en un rincón, me miraba como esperando a que la llamasen. De buena gana me habría ido, pero mi cuerpo era como plomo, sentado en aquella atmósfera saturada y densa, mareado y aletargado como los marineros, presa de la curiosidad y del miedo, pues aquella indiferencia tenía algo de provocador. Entonces de pronto me levanté, sobresaltado por una estridente carcajada a mi lado. Al mismo tiempo la llama vaciló. Por la corriente de aire deduje que alguien había abierto la puerta detrás de mí. «¿Otra vez por aquí?»,
dijo a mi lado con mofa la voz chillona en alemán. «¿Otra vez arrastrándote por la casa, tacaño? Vamos, ven, que no te haré nada». Me volví hacia la muchacha que había prorrumpido en aquel saludo tan sonoro, como si le saliera fuego del cuerpo, y luego hacia la puerta. Y ya antes de que se abriera del todo, reconocí la humilde mirada del hombre que antes había visto como pegado a la puerta. Y ya antes de que se abriera del todo, reconocí la humilde mirada del hombre que antes había visto como pegado a la puerta. Intimidado, tenía el sombrero en la mano como un pordiosero y temblaba con el estentorio saludo y la carcajada que parecía sacudir su pesada figura y que como un calambre fue acompañada desde el fondo, desde la barra, por el vivaz cuchicheo de la patrona. «Siéntate allí con Franjoys», ordenó al hombre desgraciado mientras él se acercaba con paso medroso y arrastrando los pies. «¿Ves? Tengo un señor», se lo gritó en alemán. La patrona y la muchacha se reían a mandíbula batiente, a pesar de que no entendían nada. Al parecer, ya conocían al cliente. «Sírvele champán, Franjoys. Del caro, una botella», gritó por encima del mostrador y luego se dirigió otra vez al hombre con escarnio. «Si te resulta demasiado caro, quédate fuera, roñoso miserable. Ya sé que te gustaría quedarte aquí y contemplarme embobado, pero sería en balde». La alta figura parecía derretirse por efecto de aquella risa malvada. Encorvó la espalda hacia un lado como si quisiera ocultar servilmente el rostro y la mano le temblaba cuando quiso coger la botella y derramó el champán al verterlo en la copa. Su mirada, que en todo momento buscaba el rostro de la mujer, no podía arrancarse del suelo y seguía en círculos los azulejos. Y entonces vi por primera vez, con claridad, bajo la lámpara, aquel rostro esmirriado, cansado y lívido, los cabellos húmedos y ralos en el cráneo huesudo, las articulaciones flojas y como rotas, una figura lastimera, sin fuerza y sin embargo no carente de maldad. Todo en él era torcido, oblicuo y encogido, y su mirada, que ahora levantó por primera vez para desviarla enseguida asustado, destilaba un brillo perverso. «No se preocupe por él», me dijo en tono imperativo la muchacha en francés y me cogió burdamente por el brazo, como si quisiera apartarme de allí. «Es un viejo asunto entre él y yo. No es de hoy». Y mostrando los dientes, como a un punto de morder, se dirigió de nuevo a él gritando: «Escucha, viejo lince, más te vale escuchar lo que digo, que antes de ir contigo me arrojo al mar». Eso decía. De nuevo se rieron la patrona y la otra muchacha, soltando una tosca y estúpida carcajada. Parecía una broma habitual, una chanza de todos los días, pero a mí me resultaba inquietante ver cómo esa otra chica lo sobaba de pronto con una falsa ternura y lo apremiaba con lisonjas ante las cuales el hombre se estremecía, aunque no tenía valor para rechazarlas, y yo me asusté cuando su mirada vacilante, confusa y llena de un miedo servil se cruzó con la mía. Me horrorizaba la mujer sentada a mi lado, que de repente se había despertado de su somnolencia y ardía con tanta malicia que le temblaban las manos. Dispuesto a salir, eché unas monedas sobre la mesa, pero ella no las aceptó. «Si te molesta, echaré a este perro. Tiene que obedecer. Ven, toma otra copa conmigo». Se me iba acercando con una ternura repentina y fanática, pero enseguida supe que era fingida para mortificar al otro. A cada momento echaba una mirada rápida de soslayo hacia el otro lado del local, y a mí me repugnaba ver cómo, a cada gesto de la muchacha dirigido a mí, el hombre se estremecía como si tuviera acero candente en el cuerpo. Sin prestar atención a la chica, me concentré en él y sentí escalofríos al comprobar que se formaba en su interior un torbellino de rabia, ira, envidia y deseo, aun cuando se mantenía encogido, tan solo con la cabeza vuelta hacia nosotros. La muchacha se me acercó entonces mucho más. Yo sentía su cuerpo, que temblaba con el pérfido placer de aquel juego, y me asustó su cara chabacana,
que olía a polvos baratos y el tufo que exhalaba su blanda carne. Para defenderme de aquel rostro, saqué un cigarrillo y mientras mi mirada recorría la mesa en busca de una cerilla, ella le ordenó: «Trae fuego». Me sobresalté más que él ante esta forma grosera de exigir que me sirvieran y me afané por encontrar rápidamente una cerilla. Pero el hombre, sacudido por la orden como por un latigazo, se acercó tambaleándose con sus piernas torcidas y dejó un mechero ante mí con gesto rápido, como temiendo quemarse con el contacto de la mesa. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Había en la suya una vergüenza infinita y un encono rabioso, y aquella mirada de esclavo encontró en mí al hombre, al hermano. Sentí la humillación que la mujer le infligía y la misma vergüenza que él. «Muchas gracias», dije en alemán. Ella se estremeció. No tenía por qué molestarse. Le ofrecí la mano. Vaciló unos largos segundos. Después noté entre los míos unos dedos húmedos y huesudos, y de pronto un espasmódico y brusco apretón de agradecimiento. Sus ojos brillaron por un instante en los míos, luego se agacharon de nuevo bajo los fatigados párpados. Por despecho quise invitarle a sentarse con nosotros, pero el gesto de invitación debió de hacerse demasiado patente en mi mano, pues ella se apresuró a ordenarle: «Vuelve a tu sitio y no molestes». Me sentí de repente sobrecogido de asco por aquella voz mordaz y la vejación a la que sometía al desgraciado. ¿Qué me importaban aquel cuchitril lleno de humo, aquella ramera repugnante, aquel imbécil y aquel vaho de cerveza, humo y perfume barato? Estaba sediento de aire. Le eché una moneda a la chica, me levanté y me aparté enérgicamente cuando se me acercó con zalamerías. Me repugnaba participar en aquel juego denigrante contra un hombre, y dejé claro, con mi enérgico rechazo, lo poco que me atraía sensualmente. La sangre se le removió en las venas, una arruga le cruzó la boca en una mueca vulgar, pero se guardó muy bien de proferir palabra y se volvió contra él en un arrebato de odio no disimulado. Pero él, que esperaba lo peor, metió raudo y veloz la mano en el bolsillo, como forzado por la amenaza de la mujer, y con dedos temblorosos sacó una bolsa. Tenía miedo de quedarse a solas con ella, eso era evidente, y con las prisas no acertaba a deshacer la bolsa. Era una de esas bolsas de punto provistas de abalorios, como las que llevan los campesinos y la gente humilde. Era fácil darse cuenta de que no estaba acostumbrado a desembolsar dinero con soltura, todo lo contrario que los marineros, que lo sacan de los tintineantes bolsillos con un movimiento rápido de la mano y lo arrojan sobre la mesa. Era evidente que él estaba acostumbrado a contarlo cuidadosamente y a sopesar cada moneda entre los dedos. ¿Cómo tiembla por sus queridos y preciosos Phineas? ¿Lleva demasiado tiempo contarlos? Espera. Se burló ella y se le acercó un paso. Él retrocedió asustado y ella, al ver su miedo, dijo encogiendo los hombros y con una indescriptible expresión de asco en la mirada: «No voy a cogerte el dinero. Me importa un bledo. Ya sé que tienes bien contados tus queridos y preciosos Phineas, que ninguno va a ir de más por el mundo. Pero primero, le doy unos golpecitos en el pecho con la punta de los dedos. Primero esos papelillos que llevas aquí cosidos. Ojo que no te los roben». Y en efecto, como un enfermo del corazón que se lleva la mano al pecho en un gesto convulsivo, también su mano tocó lívida y temblorosa un determinado punto de la chaqueta. Sus dedos palparon instintivamente un rincón secreto y luego se apartaron más tranquilos. «Tacaño», escupió la muchacha. Pero entonces la cara del pobre hombre, así martirizado, se encendió de pronto y lanzó de golpe la bolsa del dinero a la otra chica, que primero gritó asustada y luego se rió, y pasando por delante de ella, se precipitó hacia la calle como quien huye de un incendio. Ella todavía se quedó de pie un momento, con los ojos inyectados de rabia. Luego sus fatigados párpados cayeron de nuevo y el cansancio doblegó y relajó su cuerpo. Pareció que en un minuto se había vuelto vieja y agotada. Una expresión de inseguridad y abandono enturbiaba su mirada cuando se posó en mí. Ahí estaba,
como una borracha que se despierta con una sorda sensación de vergüenza. Fuera llorará por la pérdida de su dinero. Quizás acudirá a la policía para denunciar que se lo hemos robado, pero mañana volverá a estar aquí. Pero a mí no me tendrá. Todos menos él. Se acercó a la barra, echó unas monedas sobre el mostrador y se bebió de un trago una copa de aguardiente. En sus ojos brillaba de nuevo aquella malévola luz, pero enturbiada por lágrimas de rabia y de vergüenza. Yo sentía tanto asco que era incapaz de compadecerle. «Buenas noches», dije y me marché. «Bonsoir», respondió la patrona. La muchacha no se volvió, sino que se limitó a prorrumpir en una carcajada sonora y burlona. La calle era tan solo noche y cielo cuando salí, una única y sofocante oscuridad con el brillo infinitamente lejano y velado por la luna. Bebí con avidez el aire tibio y a la vez cargado, y la sensación de miedo se diluyó en la sorpresa ante la gran diversidad de destinos, y de nuevo sentí un sentimiento capaz de proporcionarme felicidad, hasta el punto de hacerme derramar lágrimas, que detrás de cada ventana esperaba un destino, que cada puerta se abría a una vivencia, que la diversidad de este mundo estaba presente en todas partes y que incluso el rincón más inmundo hervía tanto de experiencias ya vividas como la corrupción del diligente esplendor de las cucarachas. Lejos quedaba el repugnante encuentro y la tensa emoción se había disipado en una dulce y benefactora fatiga que ansiaba convertir todo lo vivido en el más bello de los sueños. Maquinalmente miré a mi alrededor, intentando encontrar el camino a casa. Entonces, debió de acercarse sigilosamente porque no lo oí, se arrimó a mí una sombra. «Usted perdone». Enseguida reconocí la voz sumisa. «Pero me parece que está desorientado. ¿Me permite mostrarle el camino? El señor vive en...». Le dije el nombre del hotel. «Lo acompaño, si me lo permite», se apresuró a añadir con la misma sumisión. Me inundó de nuevo el miedo. Aquel paso furtivo y fantasmagórico a mi lado, casi imperceptible y sin embargo pegado a mí, lo sombrío de la calle de los marineros y el recuerdo de la experiencia vivida, poco a poco cedieron paso a una confusa e irreal sensación, imposible de clasificar y de resistir. Yo notaba la humildad de sus ojos sin verlos y percibía el temblor de sus labios. Sabía que quería hablar conmigo, pero con mis sentimientos encontrados, en los que la curiosidad del corazón se mezclaba fluctuante con el entumecimiento corporal, no hice nada para animarlo a ello, ni tampoco para disuadirlo. Carraspeó unas cuantas veces. Noté el conato alborotado de decirme algo, pero la extraña crueldad que aquella mujer me había transmitido misteriosamente disfrutaba con esta lucha entre la vergüenza y la necesidad psíquica de hablar. No le ayudé, sino que dejé flotar entre nosotros aquel negro y pesado silencio. Nuestros pasos resonaban en confusa armonía, los suyos arrastrándose apenas perceptibles y cargados de años, los míos fuertes y ásperos a propósito, como para huir de aquel sucio mundo. Cada vez sentía más acentuada la tensión entre nosotros. El silencio era estridente, lleno de gritos interiores, y como una cuerda demasiado tensada, hasta que al final, y como vacilante al principio por temor, se rompió con una palabra. «Ah, ahí dentro, usted, señor, ha presenciado una escena extraña. Perdone que le hable otra vez de ella, pero a usted debe de haberle parecido rara, y yo muy ridículo. Pero aquella mujer es...». Se interrumpió de nuevo. Algo lo atragantaba. Luego, con un hilo de voz, susurró a toda prisa: «Aquella mujer es mi mujer, ¿comprende?». Yo debí de esbozar algún gesto de asombro, pues él siguió hablando con premura, como si quisiera disculparse. «Quiero decir que fue mi mujer hace 4 años, en Geraseheim, allá en Hessen, de donde soy natural. No quiero que piense mal de ella, señor. Tal vez sea culpa mía que ella sea lo que es. No siempre fue así. Yo la martiricé. Me casé con ella a pesar de que era una mujer muy pobre. Ni siquiera tenía ropa blanca.
nada, absolutamente nada. Y yo soy rico, quiero decir acomodado. No rico, o por lo menos lo era entonces. ¿Sabe, señor? Quizás ella tiene razón. Era tacaño, pero eso era antes, señor. Antes de la desgracia, y maldigo la hora. Pero mi padre lo era y mi madre, todos lo eran, y trabajé duro para ganar cada céntimo. Y ella era una mujer despreocupada. Le gustaba tener cosas bonitas, a pesar de ser pobre, y yo siempre se lo reprochaba. No hubiera debido hacerlo, ahora lo sé, señor, pues es una mujer orgullosa, muy orgullosa. No crea que es lo que aparenta, es mentira, y eso le duele. Lo hace solo para mortificarme y porque se avergüenza. Quizá puede ser también que se haya vuelto mala, pero yo no lo creo, porque era muy buena, muy buena. Se enjugó los ojos y se detuvo dominado por la excitación. Sin pensar lo miré y de pronto ya no me pareció ridículo e incluso dejó de llamarme la atención aquel curioso y diferente tratamiento de señor, que en Alemania solo es propio de clases bajas. Su rostro dibujaba el esfuerzo interior por expresarse, y cuando emprendió de nuevo la marcha, caminando pesadamente y dando traspiés, sus ojos miraban fijamente el empedrado, como si tratara de leer en él, bajo la luz vacilante, lo que con tanto suplicio arrancaba a los espasmos de la garganta. Sí, señor, profirió respirando profundamente y con una voz diferente, oscura, que parecía salir de un mundo más sensible de su interior. Era muy buena, también conmigo. Me estaba agradecida por haberla sacado de la miseria, y yo también sabía que me estaba agradecida, pero quería oírselo decir una y otra vez. Me reconfortaba aquella gratitud. Señor, era tan infinitamente bueno darse cuenta, notar que uno es mejor, a pesar de saber que es peor. Hubiera dado todo mi dinero por poder escucharlo una y otra vez. Pero ella era muy orgullosa y cada vez se fue mostrando menos agradecida al ver que yo le exigía cada vez más gratitud. Por eso, solo por eso, señor, me hacía de rogar. No le daba nada por las buenas. Me complacía que viniera a mendigar cada vestido, cada lazo. 3 años la martiricé de ese modo, cada vez más, pero, señor, era solo porque la amaba. Me gustaba su orgullo y, sin embargo, quería someterlo, loco de mí. Y cuando me pedía algo, me enfadaba. Pero, señor, no me enfadaba de verdad. Era feliz de poderla humillar en cualquier ocasión porque no sabía cómo la amaba. Se interrumpió de nuevo. Caminaba tambaleándose. Al parecer se había olvidado de mí. Hablaba mecánicamente, como saliendo del sueño, con una voz cada vez más fuerte. No lo supe hasta que un maldito día, le negué dinero para su madre. Era poco, muy poco. Bueno, se lo tenía preparado y solo quería que viniera a pedírmelo como otras veces. Sí. ¿Por dónde iba? Sí. Lo supe cuando volví a casa aquella noche y ella se había ido y solo encontré una nota sobre la mesa. Quédate con tu maldito dinero. No quiero más de ti. Eso decía la nota. Nada más, señor. Pasé 3 días y 3 noches delirando como un loco. Mandé buscar en el río y por el bosque, di cientos de marcos a la policía, recurrí a todos los vecinos, pero ellos solo se reían y se burlaban. Nada, no encontré nada. Finalmente alguien me dijo que la había visto en otro pueblo, en el tren con un soldado. Se había ido a Berlín. Partí el mismo día tras ella. Dejé mis ganancias, perdí miles, me robaron, los criados, mi administrador, todos, pero le juro, señor, que me daba igual. Me quedé en Berlín. Tardé una semana en encontrarla en aquel laberinto humano y fui a verla. Respiraba con dificultad. Se lo juro, señor, no le dije ni una sola palabra dura. Lloré, me puse de rodillas, le ofrecí dinero, que administrara todos mis bienes si quería, pues entonces yo ya sabía que no podía vivir sin ella. Amo cada cabello de su cabeza.
su boca, su cuerpo, todo, todo. Y soy yo quien la ha arrojado al abismo. Se volvió pálida como un muerto cuando entré de improviso. Había sobornado a la patrona, una alcahueta, una mujer mala y vulgar, pálida como la cal de la pared. Me escuchó, señor. Creo que sí, casi estaba contenta de verme, pero cuando hablé de dinero, y solo lo hice, se lo juro, para demostrarle que ya no pensaba en él, entonces me escupió. Luego, como yo no quería irme, llamó a su amante y se rieron de mí. Pero, señor, yo volví allí, día tras día. Los vecinos me lo contaron todo. Supe que el bribón la había abandonado y que la pobre se hallaba en apuros. Y volví una y otra vez, señor. Pero ella me increpó e hizo pedazos un billete que yo disimuladamente había dejado sobre la mesa. Y cuando volví, la vez siguiente, se había ido. Lo que llegué a hacer, señor, para averiguar de nuevo dónde estaba. Durante todo un año no viví, se lo juro, no hice sino seguirle la pista, contratar agencias, hasta que finalmente me enteré de que estaba en Argentina, en una casa de mala fama. Vaciló un momento, la última palabra fue como un estertor, y su voz se oscureció. Primero me horroricé, pero luego volví a mí, y me dije que había sido yo quien la había empujado a la perdición, y pensé cuánto debía de sufrir la pobre, pues ante todo es orgullosa. Fui a ver a mi abogado, que escribió al cónsul y le envió dinero, sin que ella supiera quién se lo mandaba, solo para que volviera. Me telegrafiaron diciendo que todo había ido bien. Me enteré del nombre del barco y la esperé en Ámsterdam, donde llegué 3 días antes, ardiendo de impaciencia. Al fin llegó el barco. Me sentí feliz con solo ver el humo en el horizonte y creí que no podía esperar a que atracara. Tan lentamente se acercaba y luego los pasajeros fueron bajando por la pasarela y por fin ella. No la reconocí enseguida. Iba maquillada de otro modo, tal como usted la ha visto, y cuando me vio esperándola, palideció. 2 marineros tuvieron que sostenerla, si no, se hubiera caído de la pasarela. Tan pronto como puso pie en tierra, me coloqué a su lado. No dije nada, tenía la garganta demasiado. Tampoco ella decía nada y no me miraba. El mozo iba delante con el equipaje. Caminábamos y caminábamos. Entonces de pronto ella se detuvo y dijo: «Oh, señor, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo me dolió? Qué tristes sonaron sus palabras. ¿Todavía me quieres por mujer a pesar de todo?» La cogí de la mano. Temblaba, pero no dijo nada. Sin embargo, yo sentía que ahora todo se había arreglado. Señor, qué feliz era. Bailé como un niño a su alrededor. Cuando la tuve en la habitación, caí a sus pies. Debí decirle muchas tonterías, pues ella sonreía entre lágrimas y me acariciaba con gran temor, eso sí. Pero, señor, cómo me aliviaba. Mi corazón se deshacía de contento. Subí y bajé escaleras corriendo. Encargué una comida en el hotel, nuestro banquete de bodas. Le ayudé a vestirse y bajamos al comedor. Comimos, bebimos y fuimos felices. Ah, estaba contenta como una niña, cariñosa, amable, y hablaba de casa y de cómo volveríamos a ocuparnos de todo. Y entonces, de repente, su voz se volvió áspera de nuevo e hizo un gesto con la mano como si quisiera hacer trizas a alguien. Había un camarero, un hombre malvado y perverso que creyó que yo estaba borracho, porque hacía locuras, bailaba y me desternillaba de risa, cuando en realidad simplemente era feliz. ¡Ay, qué feliz! Y al pagar me devolvió 20 francos de menos. Le reprendí exigiéndole el resto. Desconcertado, dejó la moneda de oro sobre la mesa. Entonces ella prorrumpió en una estridente carcajada. La miré y vi que su cara era otra, burlona, dura y malvada a la vez. «Nunca cambiarás, ni siquiera el día de nuestra boda», dijo con frialdad, con tanta acritud, tanta lástima. Me asusté y maldije lo penoso de mi situación. Me esforcé por reír a vez, pero su hilaridad había desaparecido, muerto. Pidió una habitación individual, que no le hubiera concedido, y yo pasé la noche solo, pensando qué comprarle a la mañana siguiente, qué regalarle, para demostrarle
que no era tacaño, que nunca más lo sería con ella. Y por la mañana salí muy temprano y le compré una pulsera, y cuando entré en su habitación estaba vacía como la otra vez, y supe que sobre la mesa habría una nota. Salí corriendo y rogué a Dios que no fuera verdad, pero ahí estaba, y decía... Vaciló, sin querer me había detenido y me lo quedé mirando. Agachó la cabeza y susurró con voz ronca. Decía, déjame en paz, me das asco. Habíamos llegado al puerto y de pronto el retumbante aliento del cercano oleaje inundó el silencio. Los barcos próximos y lejanos nos miraban con ojos parpadeantes como grandes animales negros, y de algún lugar llegaban canciones. Nada se veía con claridad, pero mucho se percibía: el profundo dormir y el pesado soñar de una gran ciudad. A mi lado notaba la sombra de aquel hombre que se agitaba convulsa y espectralmente ante mis pies, ya disolviéndose, ya comprimiéndose a la luz errante de las lúgubres farolas. Yo era incapaz de decir nada, de consolarlo, no tenía ninguna pregunta, pero sentía un silencio pegado a mí, como un lóbrego fardo. Entonces de repente me cogió temblando del brazo. Pero no me marcharé de aquí sin ella. La he vuelto a encontrar después de meses. Me martiriza, pero no me cansaré. Se lo suplico, señor, hable con ella. Tengo que recuperarla, dígaselo. A mí no me escucha. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir viendo cómo los hombres la visitan y esperar fuera ante la casa a que vuelvan a salir, borrachos y riendo. Ya toda la calle me conoce. Se ríen cuando me ven esperando. Eso me está volviendo loco, pero todas las noches estoy allí plantado. Señor, se lo suplico, no lo conozco, pero hágalo por compasión. Hable con ella. Instintivamente quise liberar mi brazo. Me daba miedo, pero él, al ver que me defendía de su desdicha, cayó de rodillas en medio de la calle y se aferró a mis pies. Se lo suplico, señor, tiene que hablar con ella, hágalo, si no ocurrirá algo terrible. He empleado todo mi dinero en buscarla y no pienso dejarla aquí con vida. Me compré un cuchillo. Tengo un cuchillo, señor. No la dejaré aquí, viva. No lo soporto. Hable con ella, señor. Se revolcaba ante mí como un loco. En aquel momento se acercaban dos policías por la calle. Lo levanté a la fuerza del suelo. Me miró estupefacto por un instante. Después me dijo con una voz extraña y seca: doble por aquella calle y estará en su hotel. Me miró de nuevo con los ojos cuyas pupilas parecían fundidas en un horrible y blanco vacío. Después desapareció. Me envolví en mi abrigo. Temblaba de frío. Solo sentía cansancio, una turbia embriaguez, apática y oscura, un sueño purpúreo, de sonámbulo. Quería pensar, reflexionar sobre todo aquello, pero siempre se levantaba esa negra ola de cansancio que me arrastraba. Entré a tientas en el hotel, me dejé caer sobre la cama y dormí profundamente como una fiera. A la mañana siguiente ya no sabía qué había sido un sueño y qué realidad, y algo en mi interior pugnaba por no saberlo. Me desperté tarde, extraño en una ciudad extraña, y fui a visitar una iglesia donde decían que había unos famosos mosaicos. Pero me quedé contemplándolos fijamente con ojos vacíos. El encuentro de la noche anterior volvía a mi memoria cada vez con más claridad y me arrastraba sin resistencia por mi parte. Busqué la callejuela y la casa, pero esas calles singulares solo viven por la noche. De día llevan máscaras grises y frías bajo las cuales las reconoce solo aquel que está familiarizado con ellas. No la encontré por más que busqué. Cansado y decepcionado regresé al hotel, acosado por las imágenes de la alucinación o del recuerdo. El tren salía a las 9 de la noche. Abandonaba la ciudad con pena. Un mozo cargaba con el equipaje y lo llevaba delante de mí hacia la estación. De pronto, en un cruce, algo me hizo volver la cabeza. Reconocí la calle transversal que conducía a aquella casa. Mandé al mozo que esperara, y mientras primero se mostraba sorprendido y luego se reía con franca desfachatez, fui a echar una última ojeada a la calle de la Aventura. Oscura como el día anterior, vi resplandecer
a la mortecina luz de la luna los cristales de la puerta de aquella casa. Iba a acercarme un poco más cuando de repente una forma se deslizó de la oscuridad. Con un escalofrío reconocí al hombre acurrucado en el umbral, que me hacía señas para que me aproximara. Pero yo, presa del pánico, huí a toda prisa por un miedo cobarde de verme metido en algún enredo y perder el tren. Pero después, ya en la esquina, antes de doblar la calle, miré otra vez hacia atrás. Cuando nuestras miradas se encontraron, hice un esfuerzo para levantarse y di un salto hacia la puerta. Algo metálico brilló en su mano cuando la abrió bruscamente. Desde lejos no pude distinguir si era oro o un cuchillo lo que resplandecía entre los dedos con destellos delatores a la luz de la luna. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.